y exponer nuestras ideas. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Agradecemos al Señor por esta oportunidad y decía a nuestros hermanos que lo que vamos a aprender en esta mañana es la palabra del Señor, y Dios nos guarde de compartir nuestras ideas, nuestras filosofías. Eso no es relevante. Necesitamos todo el consejo de la palabra del Señor, y en este lugar estamos con ese propósito de escuchar la voz de Dios, porque creemos que Dios nos habla por medio de estos 66 libros, hermanos. Biblos o biblioteca, de ahí viene la palabra Biblia, 66 libros, y en todo el Génesis y sucesivamente por estos 66 libros hasta llegar al libro de Revelaciones o Apocalipsis, encontramos todo el pensamiento de Dios, todo el consejo, sin errores, hermanos, porque Dios no se equivoca. Todo lo que Dios nos dice de principio a fin es verdad. Así es de que podemos confiadamente pedirle al Señor sabiduría, esto es por medio de la oración, y enseguida abrir las Escrituras y ver en ellas lo que necesitamos cada uno de nosotros, y también lo que necesitan aquellas personas que no tienen a Cristo morando en sus corazones, porque si hay algo que necesitan las personas que todavía no han abierto su corazón a Jesucristo, es precisamente la salvación, es lo que necesitan. Y por eso, hermanos, nuestro anhelo es llegar a este lugar y poder gozarnos en el compañerismo. Desde que ya llegamos a este lugar, Dios envía bendición y vida eterna, yo lo creo. Y hace rato le decía a José Enrique que una labor que está haciendo desde mi punto de vista, él en cuestión de tocar el piano al inicio, eso se le llama un preludio, y está tocando himnos, está tocando estas alabanzas preciosas. Desde ahí ya se van preparando nuestros corazones para recibir la palabra del Señor. Es precioso llegar y deleitarnos con estos himnos que los toca ahí poco a poco. Ojalá Dios permita, ojalá es una palabra árabe, Alá quiera, que más hermanas, más hermanos, más jóvenes puedan involucrarse en las diferentes áreas ministeriales de la iglesia, y una de ellas tan importante es la alabanza. Oremos por nuestros jóvenes y que otros puedan integrarse, pero desde ahí ya se está preparando el corazón, y luego llega el hermano Rogelio con la ayuda del Señor para dirigir estos preciosos himnos, que aunque a veces se nos olvidan los títulos, se nos va quedando en el corazón esos fragmentos, esas porciones, como este último: Rey de mi vida eres tú, en ti me gloriaré, es por tu fe que salvo soy, no te olvidaré. Y luego ver esa parte de cuando menciona el huerto del Getsemaní, donde el Señor lloró de tal manera que sus vasos capilares se abrieron y su sudor era como grandes gotas de sangre. En oración, en agonía: mi alma está muy triste hasta la muerte, dijo el Señor, por lo que iba a venir para Él en esa cruz. Y por esa cruz, hermanos, por ese sacrificio en la cruz, nosotros tenemos vida eterna. Y nos gozamos en la presencia del Señor aquí, porque Él está vivo, hermanos. Nuestro Dios no es un Dios muerto, no es un Dios que quedó clavado en una cruz. Él resucitó al tercer día con poder y gran gloria, y está a la diestra del Padre, y está aquí con nosotros también. Y es por eso que nos reunimos, hermanos, anhelando todos la palabra del Señor, esa palabra que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos ayuda a efectuar estos cambios tan importantes en la vida de cada uno de nosotros, porque no todos lo sabemos, nos falta mucho que aprender, necesitamos más y más de la palabra del Señor. Es como el alfarero al barro. El barro no le dice al alfarero: ¿por qué lo haces así? ¿Por qué me haces así? Nosotros somos ese barro, y el Señor nos va dando forma, y en ocasiones nos mete al fuego para ser probados. Así es de que, hermanos, que nuestro corazón en esta mañana esté anhelante de oír no mi palabra, sino la palabra de Dios. Por eso, hermanos, vamos a buscar en la palabra del Señor una vez más, aunque el hermano José nos ayudó a dirigir este salmo, y me pareció a mí ver que lo estaban diciendo de memoria.
el Salmo 133. ¿Sí, hermanos? Y es bueno, está excelente. Pero pude notar que la mayoría lo estábamos diciendo de memoria, me incluyo. Hermanos, nuevamente, con la autoridad de la misma palabra del Señor, y al unísono, veamos, leamos o de memoria, lo pueden decir, el Salmo 133. ¿Listos? Adelante. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición. La palabra iglesia viene de otra palabra derivada, eclesia o eclesía, y se refiere al grupo de creyentes que se reúnen en un lugar específico con el propósito de adorar y glorificar al que merece la honra y la gloria, y además de cumplir con los propósitos diseñados por Dios mismo para su iglesia. Somos nosotros la iglesia del Señor. Sabemos, hermanos, que en Juan 1:12 la Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre del Señor, le dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios, y son la iglesia del Señor. Cuando Cristo venga por su iglesia, viene por todos los creyentes, por todos los salvos, por todos los que por gracia recibieron a Cristo como su Salvador personal. Pero también Dios estableció estas iglesias locales en donde tuvieran la bendición de reunirse los hermanos, es decir, nosotros, este grupo de hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, niños, somos la iglesia del Señor, y Dios suplió este lugar localmente hablando para que su iglesia se congregara y pudiera ensalzar este precioso salmo cuando dice el Señor, en cierta forma evidenciando a sus hijos: mirad. Es como decir, vean, miren, observen los de aquí, de alrededor de esta colonia de la Luis Mora, como se conoce aquí en nuestro compañerismo regional. A propósito, cuando hablamos de las iglesias de nuestro compañerismo, rara vez nos referimos como Iglesia Bautista Jesús es el Camino. Así se llama la iglesia, gracias al Señor. Pero se le conoce como los hermanos de la Luis Mora, los hermanos de la Vivienda, los hermanos de la Martínez, los hermanos de Tierra Propia, y así sucesivamente. Hermanos, el Señor dice, vean, miren, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Quiero hablarles, hermanos, en esta mañana de la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia. Quiero que traslademos, por favor, su mirada a la carta a los Efesios. Una vez más, este libro, esta carta, mejor dicho, es muy importante, al igual que toda la palabra del Señor. Pero si hablamos de la primera mención en cuanto a la unidad, Efesios es algo muy especial. Es como si hablamos del amor y la palabra, la primera mención la basamos ahí en 1 Corintios capítulo 13. ¿Sí? Si tuviese toda profecía, todo, y no tengo amor, de nada sirve, hermanos, de nada sirve. Y luego dice, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Y aquellos que dicen, se acabó el amor, y vemos desintegraciones familiares al por mayor, y una razón absurda, enfocada a los conceptos del mundo, diciendo, es que ya no funcionó, se acabó el amor. Hermanos, 1 Corintios 13 dice que el amor nunca deja de ser. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengamos cuidado, y quiero aprovechar, hermanos, también, el tiempo nos gana, y yo sé lo que luchan algunos hermanos que comparten la palabra de Dios con el tiempo, pero no podemos rehusar de dar todo el consejo de Dios por medio de la palabra, y en ocasiones nos valemos, en el buen sentido de la palabra, de ilustraciones que son importantes. Y en una ilustración, el hermano a quien apreciamos mucho, y es un hermano que no le gusta tener los reflectores encima, pero a veces es imposible no hacerse notar por su forma de comportarse, y después se van a dar cuenta quién es, pero trae a veces muchas frutas ahí,
Ya hicieron clic. Bueno, hoy traía unas peras muy bonitas. Y pues luego, ¿verdad? ¿A cuánto, marchante? ¿A cuánto? No, él es así, de que órale, ahí está, llévense. Y ya llevé mi buena porción de peras, pero me hizo recordar una ilustración, porque las peras tomaron una forma, algunas más bonitas que otras, y así, una forma particular las peras. Y le decía que en un lugar donde veneran a otros dioses falsos, dioses paganos como Buda, a una persona se le ocurrió en las peras, me imagino que cuando sale la bolita, él hizo unos moldes, esos moldes de figura de Buda, y los ancló sobre estas peras. Y cuando las peras crecieron, tomaron la forma, el molde de Buda, y lo vendió como pan caliente. Ganó mucho dinero porque las personas compraban esas peras por la forma de ese dios pagano, Buda. Y me recordó lo que dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo. Conformar es tomar la forma de, el molde de. Y el Señor dice: no tomes la forma de este mundo. Este mundo no ofrece nada bueno. No os conforméis. No tomen la forma. Y lamentablemente hay veces que en este mundo se está tomando la forma del príncipe de este siglo, el cual es Satanás. No tomemos esa forma. Hermanos, en Efesios capítulo 4, y llamo su atención al versículo 5, 4, 5, por favor, 4, 5 y 6, si son tan amables, me ayudan a leer, hermanos. ¿Qué dice? Efesios 4, 5 y 6. ¿Qué dice, por favor? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice la palabra del Señor que hay una perfecta unidad aquí. Sin perder Efesios, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, lo pueden leer también, hermanos, por favor. Dice, Primera de Juan 5, 7. Dice la palabra de Dios. ¿Listos, hermanos? Dicho sea de paso, en algunas versiones apócrifas, versiones de la Biblia, entre comillas, utilizadas por ruselistas, este pasaje, esta porción estrictamente no viene, no aparece. Y si ustedes, que no les recomiendo entablar diálogos, porque no llegan a algún punto bueno, sencillamente manténganse en la fe del Señor. Ellos niegan a Jesucristo como Dios mismo, y niegan a la bendita Trinidad, niegan a un Dios Padre, a un Dios Hijo y a un Dios Espíritu Santo. Pero la Biblia es clara al respecto, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y luego aclara, y estos tres son uno. Jesús dijo: yo y el Padre, uno somos. Hay una perfecta unidad en el Señor. Por ende, el Señor anhela que la iglesia sea una iglesia unida. El enemigo, hermanos, sabemos cuáles son sus objetivos: es robar, matar y destruir. Grábatelo, hermano. Sí, hermano, ya lo sé, puedes decir, pero sabes que en el andar se nos olvidan estas cosas. El enemigo no viene más para tres cosas fundamentales: robar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De tal forma, hermanos, que tenemos que estar alertas, y este mensaje tiene como propósito el no descuidar nuestra vida espiritual ante las acechanzas del enemigo. La tercera oleada, decía el hermano Rogelio, en donde posiblemente las autoridades, porque ciertamente debemos de sujetarnos a toda autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido, y nunca hemos ido ni vamos a ir en contra de las autoridades, hermanos.
Pero entendamos también que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque no quieran. Y en esa área descansa mi fe, porque aunque vengan los problemas, aunque vengan las situaciones, el apóstol Pablo dijo: yo sé bien a quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, complételo. Y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué más? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque ciertamente hay oleadas, no solamente de esta situación, sino oleadas del maligno. Esas oleadas que quieren anegar nuestras barcas, figuradamente hablando, como cuando el Señor Jesucristo iba con sus discípulos y se levantó una tempestad y la barca se estaba hundiendo, se estaba llenando de agua. Entonces no es una tercera oleada, son varias oleadas, oleajes fuertes que tratan de derribar nuestras barcas. Pero recordemos una cosa, que el Señor está con nosotros. Y sí, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son, y bien dicho por el hermano, vamos a anhelar un día estar congregándonos. Vamos a anhelar un día llegar a este sitio, a este espacio. Gracias a Dios por este lugar. Pero la iglesia somos nosotros. Y llegar y cantar al Señor y gozarnos en un mismo sentir. Hermanos, qué precioso es reunirnos. Y si vienen los problemas, estamos preparados. Estamos preparados para seguir adelante. No para meternos al molde del mundo, sino para seguir adelante. Hermanos, qué importante es la unidad de la iglesia. ¿Saben? En nuestro compañerismo regional sabemos de varias iglesias locales que ya están obsoletas, ya no existen. Y da tristeza, hermanos. Da tristeza porque esta situación que se ha venido desde hace ya más de un año ha sido un gancho al hígado tremendo, y no me vayan a malentender, ni ustedes ni los que nos están viendo. Insisto, son cosas serias las que pasan. Hay evidencias, hay familias, hay quienes están sufriendo. No me malentiendan, pero tampoco me juzguen por confiar más en el Señor, porque confiar más en el Señor no nos hace negligentes, al contrario. Y a veces, hermanos, las evidencias son las que hablan más que las palabras. Y es por eso que mi labor va a ser compartir el consejo de Dios y exhortarnos mutuamente a la unidad y al avance de las cosas que son más importantes en este mundo, y son las cosas del Señor, las cosas de carácter espiritual, y lo demás entrará por añadidura, y preparándonos para aquellos momentos difíciles que puedan llegar a la vida de cada uno de nosotros, porque van a llegar. En el mundo, dijo el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Estamos en guerra espiritual, hermanos, y no es fácil la vida cristiana, pero es la mejor. Sí hay problemas, pero hay más bendiciones. Sí hay tempestades, pero hay más bonanza. Créanle al Señor y vivamos un día a la vez, aprovechando bien el tiempo y orando por la situación que impera también. Y que Dios haga la obra en cada persona, porque no somos jueces de nadie. Sencillamente orar unos por otros. Hermanos, pero hay iglesias locales de la región, ya cerraron sus puertas. Ya no son iglesias que antes predicaban la sana doctrina. Es muy lamentable, y esta situación viene a dar un remate tremendo, de tal manera que a mí me causó mucho asombro cuando empezó todo esto y decían: viene esta situación y cerremos, cancelemos, veamos. Y me sorprendía mucho que algunos líderes decían: aprendamos de los católicos que ya cerraron, por favor.
¿Cómo es posible que vayamos a afilar nuestras espadas con los filisteos? Esperemos los momentos, esperemos el tiempo, hermanos. Y no hago un llamado a ser negligentes, hago un llamado a ser obedientes al Señor. Hermanos, la iglesia debe permanecer unida porque Dios lo quiere, porque es el anhelo del Señor. Yo y el Padre uno somos. En Efesios capítulo 4, solícitos en guardar el versículo 3 que no leímos, prestos, hermanos, rápidos, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué se desintegran las iglesias? ¿Por qué se han desintegrado las iglesias? Algunas de ellas. ¿Por qué, hermanos? Son muchas las razones, pero quiero compartirles 3 de las bases que nos pueden ayudar para mantener la unidad. No digo que son las únicas, porque no lo son, pero son 3 importantísimas para guardar la unidad. Y una de ellas, hermanos, es la sana doctrina, es la bendita palabra de Dios. Si una iglesia no tiene su base en la palabra de Dios, esta iglesia está destinada a fracasar terriblemente. ¿Por qué? Porque sus enseñanzas no descansan en la palabra del Señor, no son bíblicas, no son cristocéntricas, son mandamientos de hombres y no mandamientos del Señor. De tal forma que si la base de una iglesia local no es la palabra de Dios, tarde o temprano va a terminar de una situación terrible. Y esa es la razón, hermanos. Quiero decirles que una de estas iglesias de las cuales hago mención, que después se han de enterar, es porque carecieron de buenas bases bíblicas. Y la Biblia dice que sin sabiduría el pueblo se enfrena, se pierde. Este pueblo pereció porque le faltó por falta de sabiduría, hermanos. Y no es sabiduría del hombre, es la sabiduría de Dios. Dejaron de transmitir las enseñanzas verdaderas de la palabra del Señor y se voltearon a ver hacia las fábulas. Y se envanecieron, hermanos, también en sus propios razonamientos. Estoy tomando porciones de la palabra del Señor, que a lo mejor usted dice, hermano, pero hablando de eso, de que se envanecieron en sus propios razonamientos, alude a la carta a los romanos y habla de la culpabilidad del hombre en el subtítulo. Sí, hermanos, pero hoy hay personas que se siguen envaneciendo en sus propios razonamientos. Y hay líderes que hacen lo mismo, que se jactan, que lucran, que medran falsificando la palabra del Señor, que aplican ese refrán tan comprometedor en día de hoy: a río revuelto ganancia de pescadores. Y hermanos, y esa ha sido una de las razones. Vean Tito 2:1, un consejo de Dios para que la iglesia permanezca en unidad. Tito capítulo 2 versículo 1, ya lo tienen, hermanos. Dice la palabra del Señor: pero tú habla lo que está de acuerdo. Y viene una palabra muy importante: sana, saludable doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El Señor Jesucristo en el sermón de las bienaventuranzas, hermanos, si no me equivoco, empieza en el capítulo 5 y termina hasta el capítulo 7, el último versículos. Dice que el pueblo se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su enseñanza. ¿De quién? Del Maestro, del Rey de Reyes, de aquel que nos da un ejemplo palpable de lo que es servir al Señor, sin tapujos, sin hipocresía, con todo amor. Y se admiraba la gente porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los otros, ¿sí? No como aquellos que hacían sonar trompeta cuando daban, ofrendaban, aquellos que se jactaban de ser muy religiosos y se apegaban a la Torá y se la sabían de memoria y se jactaban de ser los más importantes. En una ocasión
el Señor Jesucristo, o varias veces le llamó fuerte la atención y les decía palabras que a veces sacuden, hermanos. Y qué bueno cuando se predica la palabra de Dios en el contexto de lo que se está diciendo, no para ofender, simplemente para que Dios haga la obra. Pero hay veces que lo que la Biblia nos dice no nos gusta, pero hay que ser receptivos a la palabra del Señor. Qué bueno, hermanos, que cuando se predique la palabra, algo de la palabra no te guste, porque es muy probable que el Espíritu Santo está redarguyendo tu corazón. Y yo te invito para que seas dócil a la palabra del Señor y te rindas, cual sea tu problema, a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos habla del amor, del perdón, amén. Pero también nos habla y nos confronta con tu pecado y con mi pecado, aún como creyentes. Nos confronta con nuestras debilidades, nos reta con nuestra falta de devoción al Señor y servicio a Él. Entonces, cuando la palabra de Dios te golpee, qué bueno, gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Pero dice la palabra que el Señor Jesucristo les hablaba fuerte a estas personas. Sepulcros blanqueados, les decía en ocasiones. En Ciudad Mante tenían un camión que donaron por ahí a alguien, y que creo que le llamaban el fariseo, si no me equivoco, porque por fuera estaba bonito el camión, pero por dentro estaba pero bien feo, y así le llamaban los estudiantes del instituto en Ciudad Mante, el fariseo. Hermanos, pero tú habla, dice, lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, para establecer las bases de una iglesia en unidad, es fundamental enseñar la palabra de Dios, hermanos. La palabra que nos reta, nos compromete y nos edifica. Vean ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Ustedes, hermanos, para que participen. ¿Qué dice? A fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto y perfecta, enteramente preparado para toda buena obra. El plan de Dios no cambia. Si ha de haber unidad en la iglesia del Señor, es a partir de los consejos de Él mismo, de su palabra, lo que Él dicte, lo que Él quiere, y sus mandamientos no son gravosos, hermanos. Toda la palabra de Dios, la semana pasada hablamos, es limpia. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Pero toda la palabra de Dios, a propósito, ¿cuánto tiempo inviertes tú en este libro precioso que es la palabra del Señor? Te pregunto y te reto, ¿este libro ha golpeado tu vida? ¿Este libro ha hecho que tu corazón se constrite y puedas sentirte a veces bien, a veces mal, y decir, sí, aquí estoy mal, Señor? Es como el apóstol Santiago dice que la Biblia es como ese espejo que nos refleja y nos hace ver nuestros aciertos, pero también nos hace ver nuestras imperfecciones. Y por eso la exhortación de Santiago dice que debemos de ser no solamente ¿qué? Exacto, oidores, sino que debemos de poner a la práctica diaria la palabra del Señor. Eso te hace un discípulo del Señor. Un discípulo del Señor no es aquel que escucha y que se avienta el método 1, 2, 3, 4, 5 y las 16 lecciones u otras. El discípulo es aquel que vive la palabra del Señor. Cristo más de 3 años discipuló a sus discípulos, los capacitó, los enseñó, y ellos vieron, hermanos, en el Señor la forma práctica de la enseñanza cristocéntrica. Durmió con ellos, oró con ellos, les puso ejemplo de orar, les puso ejemplo de servir, amén. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él es el ejemplo. Hay grandes predicadores, gracias al Señor. Conozco varios predicadores que usted los escucha y el tiempo se va rapidísimo, rapidísimo. Tienen una forma que Dios los usa para exponer su palabra, porque no es palabra de ellos. Pero quiero decirte, hermano, que el mejor predicador es Jesucristo.
sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme. Él nunca te va a fallar. Él es el mejor predicador, porque Él predicaba con el ejemplo y sin mentiras, sin tapujos nuevamente. Hermanos, si la palabra de Dios nos enseñara que es importante revelar las manifestaciones del Espíritu Santo, como algunos dicen, y en donde las personas actúan de una manera que sorprende, que llama la atención y que aluden a la emoción, y si la Biblia lo dijera, yo lo compartiría, les diría, hermanos, sí. La Biblia dice, hermanos, aquí que una persona puede salir de su lugar y puede rodar aquí en el pasillo y hacer movimientos fuertes, feos, que llamen la atención. Si la Biblia dijera eso, yo lo diría, hermano, yo lo predicaría. Pero ¿saben? Jesús nunca enseñó eso. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Hágase todo decentemente y con orden. Y si ustedes quieren ejemplos de quién hace eso, sí, hay ejemplos en la Biblia, pero son los endemoniados. Como el endemoniado de Gadara, que tenían que atarle con cadenas porque era tan fuerte que rompía y echaba espumarajos. Esos son los demonios. Así es de que, hermanos, iglesias se han perdido porque enseñaron falsas doctrinas, se enriquecieron, dictaron leyes, y eso fue su ruina. Pero ¿cuál otra base nos ayuda para que la unidad en la iglesia prevalezca? Sin duda, hermanos, es el compañerismo, porque habla del mismo contexto. Efesios, otra vez. Efesios 4, y les recuerdo que 2 Timoteo 3:16 nos dijo: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, igual útil para redarguir, igual útil para corregir, igual de útil para instruir en justicia, con el enfoque o con la finalidad de que tú y yo, hermanos, maduremos y que estemos preparados para toda buena obra. Y esto lo confirma Efesios 2, 8, 9 y 10. ¿Sí, hermanos? No lo busques, Efesios 2, 8, 9 y 10. Tratémoslo de decir de memoria, si es posible. Porque somos, no, por otra vez, yo me equivoqué. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Amén. Hermanos, el compañerismo es fundamental para la unidad. Vean Efesios capítulo 4. Dice aquí, hermanos, la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículos en adelante. Dice versículo 16, pero lean desde el 15 y 16, hermanos. ¿Qué dice? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, según la actividad propia, recibe su crecimiento. Es cierto que en todas las iglesias va a haber problemas, va a haber conflictos, sí es cierto, hermanos. Pero si una iglesia no tiene sus bases establecidas en la palabra ni en el compañerismo bíblico, también está destinada a fracasar. Sí, hermanos, somos personas falibles, cada uno de nosotros, me incluyo, pero no tienes la excusa, ni yo tampoco, de decir, sí, yo te puedo fallar, tú sigue al Señor. Hermano, quiero exhortarte a que esas palabras no estén en tu corazón. Líderes, mucho menos, no se vale. Porque
Esa es una excusa muy relajada, por no decir barata. No se vale decir, sí, hermano, yo te puedo fallar, tú sigue al Señor, no me sigas a mí. No, hermano, y menos tú, líder, porque el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, y el adverbio que implica así como yo de Cristo. En todo caso, alumnos, si alguien no te es de bendición y te dice esas palabras, dile con todo respeto y con todo amor, siéntese por favor, porque no me va a ser de bendición entonces. ¿Se entiende, hermanos? El apóstol Pablo no se jactaba de que ya era perfecto. Él dijo, prosigo, avanzo, me esfuerzo. No que ya sea perfecto, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Sino que prosigo. Pero entonces dice, olvidando lo que está atrás y extendiéndome. Entonces, hermanos, en las iglesias hay muchos problemas, pero esos problemas son necesarios también. En las iglesias nunca vas a encontrar una iglesia que no tenga ningún problema. Los hay, pero bendito el Señor que cuando nuestras bases son la palabra de Dios y nos va puliendo poco a poco, dejamos de ser de estorbo y ahora somos de bendición para los demás. Como aquella ocasión cuando los jóvenes llevaron al paralítico, ¿se acuerdan que había obstáculos? Y uno de los obstáculos que había era la gente misma. Hay veces que la gente también está como los fariseos, que no entran y ni dejan entrar. Sí sucede eso, hermanos, sí sucede. Pero tenemos que orar y predicar la palabra del Señor y que seamos pulidos en el amor de Cristo, cada uno de nosotros. Hay una familia que amamos mucho y hay otras también. Pero si ustedes les preguntan a ellos, ¿por qué llegaron aquí, a esta iglesia? Gracias a Dios por ustedes, hermano. Y se van a dar cuenta por testimonio de ellos. Es la forma cálida en que los acogieron aquí. Esa forma de recibirles ayudó bastante. Pero qué triste es cuando llegan personas y los vemos por encima, como si nosotros fuéramos los superiores. Cuando el Señor dice, hey, ubícate, no tengas más alto concepto, ni un menos concepto, eres un hijo de Dios. Y dale gracias al Señor por eso. Hermanos, qué importante es el compañerismo. ¿Están de acuerdo? Sí hay problemas, sí hay situaciones ásperas, pero dice el Señor, sobrellevaos los unos a los otros, sobrellevar las cargas, sufrir el agravio, hermano, dice la palabra del Señor. Ustedes que ya llevan más tiempo, aguanten y pasen por alto ciertas circunstancias y oren al Señor. No oren solamente por los que te llevas bien, ora por aquellos que tienes conflictos, ora por ellos. Una persona me decía, ¿tú todavía estás orando por estos jóvenes? Sí, y lo voy a seguir haciendo porque la obra es del Señor. Él me dice, ora por ellos. Pero es que mira, el Señor dice, ora por ellos. Yo no soy su juez. El Señor dice, ora por ellos. ¿Y sabes que la oración tiene poder, hermano? A veces que nos volvemos elitistas y solamente con unos cuantos. El Señor no hizo acepción de personas, nunca lo hizo. Así es de que el compañerismo es muy importante, aunque estén los problemas, aunque veamos situaciones difíciles, como aquellas dos mujeres. Gracias a Dios por las hermanas. Amén, varones. Eso si no les va mal. Bueno, me incluyo, nos va mal. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. No quedaron excluidas, hermanos. ¿Verdad que no? Que sean de un mismo sentir en el Señor. El compañerismo es muy importante. Y por último, hermanos, no solamente la base de la palabra de Dios, no solamente la base del compañerismo en amor bíblico, sino también el servicio a Dios. Varón, dad gracias a Dios por tu familia, por tu esposa que te la prestó el Señor, por tus hijos que te los prestó el Señor. Dad gracias a Dios. No importa la situación, no importa cómo estés viviendo en el sentido de lo que estamos hablando. No estoy dando rienda suelta a que hagas y deshagas a tu antojo. Estoy diciendo que lo que Dios te ha prestado. ¿Das gracias? Quiero decirte, hermano, que lo que va a sostener a tu familia es tu servicio a Dios.
Lo que va a sostener tu vida es tu servicio a Dios. Todo esto va a sostener tu servicio a Dios, porque Dios paga bien en todos los sentidos. Ahora bien, hermanos, el discipulado de las 16 lecciones lleva como objetivo 4 metas, y estas 4 son: establecer al discípulo en la palabra de Dios, amén, provee conocimiento. La segunda, establecer al discípulo en el compañerismo con el Señor y con la iglesia. El compañerismo es fundamental. Si no tienes comunión con Dios, olvídate que puedas tener comunión con los hermanos. Si no te rindes al Señor en oración diariamente y le pides que te ayude y que te pula cada día, difícilmente vas a poder sobrellevar a tus hermanos. Siempre vas a andar con esa lengua, ¿verdad? Que dice el apóstol Santiago, que es una lengua, es un músculo pequeño, se jacta de grandes cosas, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos y maldecimos al hombre, el cual es semejanza de Dios. Santiago dice: no, hermanos, esto no debe de ser así. De una misma fuente no sale agua dulce y amarga, bendición y maldición. Guarda tu lengua, porque esto destruye, hermanos, no edifica. Y hermanos, el servicio a Dios es importante también. Y dice la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, y con esto termino. Versículo 11, lo leen, hermanos, si son tan amables. Amén. En la perfecta unidad del Señor, cuyas bases son su palabra, cuyas bases son el compañerismo y cuyas bases son el servicio a Dios. Y Él mismo, dice, y el Señor mismo estableció, constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué dice la palabra de Dios? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El término aquí es pastor maestro. Hermanos, si tú te fijas bien, el servicio de Dios es fundamental para la unidad y el buen desarrollo del cristianismo. ¿Quiénes edifican a la iglesia? Te lanzo esta pregunta. ¿Los pastores? Sí, son parte importante, porque Dios los puso, y no porque ahorita estemos por gracia, al rato no sabemos, pero ahorita por la gracia de Dios nos permite aprender. Pero los pastores fueron puestos por el Señor para apacentar su grey y no para enseñorearse de ellos, amén. Esa es la única razón. Estás para apacentar y ser ejemplo de la grey. Por supuesto, es demandante el ministerio. Pero ¿quiénes edifican la vida de los santos? En el libro de los Hechos, cuando eligieron al sucesor de Esteban, y los diáconos se pusieron de acuerdo, ¿sí, hermanos? Y buscaron hombres llenos del Espíritu Santo, y ellos decían: no es justo que dejemos de predicar y de orar por servir a las mesas. No implicaba que no se involucraran, al contrario, lo hacían. Pero hermanos, cuando funcionamos de acuerdo al plan de Dios, hay abundantes bendiciones. Entonces dice que Él mismo constituyó, Dios, a unos de esta forma, a otros de esta forma, para que los mismos santos edifiquen la vida de los santos. Vean ustedes ahí, versículo que sigue. Lo leen, por favor, hermanos. Versículo 12. Entonces, hermano, déjame decirte que el propósito de una iglesia que debe estar en unidad es servir al Señor para que los mismos santos edifiquen la vida de los santos. Tú, hermano, tu hermana, eres de gran valor para el Señor en esta iglesia. ¿Lo crees tú? Si lo crees, ¿estás convencido de que tú puedes ser un canal de bendición ampliamente en este lugar para honra y gloria del Señor? Al edificar la vida de otras personas, y no solamente de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, sino aún de los mismos adultos. Créele al Señor, no hay nada mejor que servirle a Él. Porque si no lo crees, hay problemas serios en tu corazón. Y hay muchas formas en las cuales puedes servir al Señor. Y aquí dice: pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, los que iban a predicar, misioneros. La palabra apóstol es enviado, son misioneros. Hermanos, la iglesia del Señor sigue trabajando. La iglesia del Señor sigue adelante. Y la iglesia del Señor sigue necesitando obreros
y obreras que se sumen a las filas al servicio del Señor. ¿Cómo le estás sirviendo? Es la pregunta. ¿De qué forma estás contribuyendo al servicio al Señor? No es para el servicio del pastor, es para el servicio del Señor. Y quiero decirte y ponerle el dedo en la llaga que cuando tú instruyes a tu familia, te esfuerzas y se preocupan por seguir adelante en las cosas del Señor, ya estás sirviendo ahí, en esa labor tan loable que es tu familia, primeramente. Así es de que dice la palabra del Señor que Él mismo constituyó, de una forma, de otra forma, y todos son importantes, hermanos, todos son importantes en el camino del Señor, en la viña del Señor. ¿Están de acuerdo, hermanos? Esta mano no le puede decir a esta, no te necesito, ¿verdad que no? Y algo muy importante, hermanos, cuando esta mano, si me doy el martillazo, esta mano inmediatamente, ¿qué hace? Consuela. Y esto nos habla, hermanos, que cuando un miembro se goza, nos da mucho gusto, pero cuando un miembro se duele, también nos duele. Dice ya por último, todo esto, versículo 13 lo resume: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nota, hermano, a un varón, por lo menos se mencionó 3-4 veces esa palabra, a un varón perfecto. ¿Qué más dice? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Punto y coma, porque no termina. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, ¿de qué cosa? De doctrina, por estratagema de hombres que para engañar, listos, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, hermanos, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, nuestro Salvador. La unidad es importante en la iglesia. Dios nos dé más años en este lugar que es de Él. Dios nos dé más victorias. Dios nos dé pruebas, porque las pruebas son necesarias, pero confiados en el Señor de que podemos pasar esas pruebas. Dios siga usando esta iglesia para gloria de su nombre, y tú eres parte de esta iglesia. ¿Cómo está tu relación con Dios entonces? ¿Te gustaría orar y pedirle al Señor sabiduría? Porque si es su voluntad, que nos deje volver a estar aquí el miércoles o el domingo, pero más aún servirle a Él durante todos estos días que Él nos dé la vida y la salud. Oramos. Señor, te ruego por tu iglesia, Señor, Iglesia Bautista Jesús del Camino, e iglesias de la misma fe que están escuchando. Te pido para que tú les bendigas abundantemente, Señor. Bendice a los que todavía no se rinden a tus pies, no han abierto su corazón, no creen a tu palabra. Ruego por la salvación de ellos. Ayúdales, que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, particularmente, Señor, de justicia y de juicio, por cuanto no creen en ti. Pero también bendice a tus hijos, a tu iglesia, y te ruego para que tú les des fuerzas nuevas como el águila, para que a pesar de las adversidades sepan que tu diestra los sostiene y que los va a llevar a esos lugares de delicados pastos constantemente. Hermanos, si esta es tu oración al Señor, querrás pedirle al Señor lo mismo, levanta tu mano para orar por ti. Amén, amén, amén. Ese mismo sentir, amén. Esa unidad en Cristo, amén. Y amén. Y créele, amén. Créele al Señor, Él no defrauda, Él contesta. Solo ríndete, solo rindámonos al Señor. ¿Habrá alguien más que diga: Señor, amén, ayúdame, yo no puedo solo, amén, yo quiero avanzar, no quiero retroceder, venga lo que venga, yo quiero seguir adelante, prosigo a la meta, amén, ¿qué eres tú? Amén. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, son tus hijos, somos tus hijos y necesitamos de ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos, amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dejarle este tiempo a nuestro hermano Rogelio y siga con las alabanzas al Señor.